Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Daniela Flores, Lady Pinto, Francisco Irreño, Jenny Chepatecua y Jenny Molina. Nos correspondió el tema de parámetros de flujo aéreo. Este está conformado por flujo respiratorio, saturación de oxígeno, uso del termistor, movimientos abdominales, ronquido y postura, y alteración de la respiración. El flujo respiratorio, o también llamado flujo oronasal, es un dispositivo o es un sensor usado para la monitorización de parámetros cardiorrespiratorios en la polisomnografía convencional hospitalaria. Son recomendados para usar en los equipos de polisomnografía respiratoria y entre ellos los empleados para la medida de flujo oronasal. Hasta hace algunos años, el sensor fue utilizado o es utilizado para la evaluación del flujo aéreo. Es un sensor de temperatura, es el más usado. Uno de los más usados es el también termistor, que ya vamos a hablar de ese. Estos sensores se colocan sobre las fosas nasales y la boca. Funcionan al detectar un cambio de temperatura del aire, más alta en el expirado que en el inspirado, dibujando una curva ondulada, ondulada y oscilante. Por tanto, la detección del flujo aéreo mediante un termistor proporciona una medida cualitativa que que no es correlacionada con la amplitud de la respiración. Este transductor o este sensor también puede producir una curva que se puede analizar la amplitud, su morfología y las limitaciones del flujo aéreo. El siguiente parámetro sería la saturación de oxígeno. Entonces, como ya sabemos, podemos identificar o podemos sensar la saturación de Bien, oxígeno con entonces el vamos pulsímetro. a hablar sobre los Este parámetros del también es un flujo sensor aéreo. utilizado En para este medir la caso saturación vamos de a hablar del oxígeno, flujo el respiratorio, cual se ubica en el lecho en donde la capilar pulsátil, identificación de los trastornos del generalmente en sueño un causados dedo por la índice, respiración requiere pues la grabación del flujo de aire y del formado por un esfuerzo emisor y un respiratorio. receptor de Los luz. sensores térmicos, en La este luz caso el uso infrarroja de que los casi siempre vemos termistores, en él. se utilizan También habitualmente suele para tener una registrar el sonda flujo de digital aire. que mide la Las frecuencia señales no cardíaca. cuantitativas Es están basadas en la recomendable variación de emplear la el temperatura pulsímetro entre el aire y tener inspirado en y el cuenta aire que debe expirado. tener la Cuando señal haciendo un utilizamos un promedio de termistor, tiempo se menor o debe igual a colocar 3 un segundos sensor en, al labio un, superior, que normalmente en se una frecuencia utiliza cardíaca tres cables mayor para detectar los o cambios igual a de 80 temperatura. latidos por minuto. En este caso, es parecido a una especie de Bueno, cánula también nasal, en donde encontramos y pues podemos cuenta con dos observar en la narinas imagen los para medir movimientos el flujo toracoabdominales aéreo que, como nasal podemos y observar, cuenta con una es mediante extensión unas más bandas que se acerca colocadas a hacia la nivel del boca tórax y el para abdomen. medir Es el posible flujo captar los cambios en el área respiratorio transversal oral, pues que se de escapa ambos durante que la se producen por los movimientos respiratorios. respiración mientras el paciente duerme. Podemos encontrar varias Aquí técnicas podemos disponibles para la observar medida un de ejemplo estos de una movimientos curva toracoabdominales. de pues una Entonces, las respiración bandas son normal las más que útiles pues se observa en forma de para onda. para la Y pletismografía. también podemos observar unas Estos detectan alteraciones, en cambios este en el caso la volumen apnea del tórax y en el obstructiva, volumen podemos del observar abdomen. aquí donde se presenta una pausa o una En el curva sensor del plana, termistor, por como ya lo decirlo habíamos así. hablado, En la entonces apnea casi central, siempre, pues o también bueno, tiene podemos casi observar como la misma, aquí en la curva el mismo uso. que también pues hay Entonces, falta es en la respiración, un termistor donde duradero pues el con puntas sensor rígidas y eh, flexibles que sensa, permiten valga la ajustar el sensor redundancia, la para la ausencia de comodidad flujo óptima del paciente, inspiratorio. compuesto por tres, Aquí también podemos observar en la apnea uy, se me mixta borró la imagen, una ausencia del compuesto por flujo tres ins elementos. y Entonces, lo que expiratorio. hace esto es directamente sensar las curvas y darlas al En cuanto al sensor electrógrafo de y ahí presión, poder leer y podemos poder decir que este diagnosticar dispositivo de qué clase detección de se curva podemos utiliza estar viendo o qué clase de usando una curva cánula nasal está conectada a proporcionando un el paciente. transductor de presión que es muy sensible y Ahora produce seguimos con una. el ronquido. En este caso, la colocación de la cánula es muy parecida a la colocación del sensor de flujo. En cuanto al ronquido, Es una entonces se cánula nasal utiliza un también, sensor de pues que alta tiene precisión un sensor de presión. para Y aquí detectar el podemos flujo observar y un ronquido ejemplo en la curva de a presión través de nasal variaciones normal, de presión.
Entonces, como tal, el ronquido, Y pues es un también sonido que se produce podemos por el observar flujo pues el turbulento ejemplo de la y detección no de las laminar, apneas, alterando como que tal son las pues aquí cuerdas donde vocales. podemos Entonces, como observar se las dan líneas cuenta en la rojas, imagen, como tal, ese que es sensor lo es que como un pequeño está micrófono sensando pues el que puede dispositivo. ir en la boca o puede ir en el cuello, como está en la En imagen. cuanto al ronquido, Bueno, en el cuanto ronquido es a un la sonido de postura, baja frecuencia producido por entonces las la vibraciones en la postura vía pues aérea es muy superior importante mientras para dormimos. lograr un buen El examen. ronquido Se intenso evidencia habitual es que el es síntoma importante más que identificado el paciente se encuentre en una o el más posición común supina. en el síndrome ¿Por de qué? Porque resistencia de la esto vía aérea nos va a ayudar. superior Digamos, si y yo tengo también un en el paciente síndrome de obeso de apneas, cuello corto, hipopneas entonces si digamos obstructivas del este sueño, paciente se encuentra en el un famoso mal SAOS. posicionamiento en Aquí cuanto pues al se cuello, debe colocar un entonces esto micrófono va a en el llevar a que cuello el del paciente paciente en tenga posición alteraciones lateral del respiratorias cuello como la apnea. respecto pues a la laringe para En conseguir una máxima cuanto salida de la al señal. esfuerzo Aquí respiratorio, podemos este observar se en la va a curva monitorizar cuando el mediante paciente ronca. bandas En esta imagen también toracoabdominales, que podemos fue lo que observar explicó anteriormente mi un compañera. ronquido Entonces, es importante de pues un tener en paciente. cuenta que el esfuerzo respiratorio nos va a ayudar a identificar, ejemplo, si tenemos un En cuanto al paciente que está esfuerzo presentando respiratorio, la apnea, este nos respiración va a y los ayudar eventos o nos va a respiratorios se indicar pueden si el evaluar paciente está midiendo el presentando una movimiento apnea de las central paredes o torácicas una y apnea abdominales. obstructiva. La tarea consiste en mostrarle el esfuerzo respiratorio para distinguir entre una apnea obstructiva, que es el esfuerzo respiratorio, y una apnea central en donde hay ausencia de esfuerzo. Aquí podemos observar que el sensor más común es la pletismografía, donde se pasa una correa elástica alrededor del tórax y del abdomen. Esta correa muestra un cambio de tensión a medida de que el tórax o el abdomen se expande y se contrae. Y pues este cambio de tensión se mide muy fácil. En esta curva podemos observar las ondas acordes a los movimientos del tórax y del abdomen. Y en esta otra imagen podemos observar una respiración paradójica, donde pues se puede evidenciar una especie de desbalance toracoabdominal. Aquí lo podemos observar. En cuanto a la pulsoximetría nocturna, es una herramienta de detección muy común que permite determinar la saturación de oxígeno arterial y la frecuencia cardíaca de un paciente. Es una medición nocturna que determina la frecuencia y el alcance de la desaturación de hemoglobina durante el sueño y aporta información referente a la gravedad de la apnea obstructiva del sueño. Entonces, pues aquí podemos también observar la frecuencia cardíaca y la saturación que está registrando un paciente mientras se realiza el procedimiento. Entonces, aquí podemos observar la saturación y la frecuencia cardíaca que está presentando el paciente mientras duerme. El sensor de posición. Hay algunas apneas obstructivas que dependen de la posición. Cuando se realizan y se transmiten los resultados de un estudio de polisomnografía o también de dosificación de CPAP, es muy importante saber si el paciente ha dormido en todas las posiciones con el fin de asesorar correctamente la verdadera gravedad del problema y también la dosificación apropiada. Gracias al cambio de gravedad, el sensor de posición del cuerpo envía una señal directamente proporcional a la posición de descanso del paciente, bien sea en posición supina, posición prona, decúbito lateral, derecho o izquierdo. En este sensor se encuentra ubicado en la correa torácica y en la gráfica podemos evidenciar pues en qué posición se encuentra el paciente.